yo le pedí al padre que me pasara algunas preguntas porque tenía miedo y tengo un poquito todavía de temor de estar, hace 10 años que no estoy en Argentina, entonces tenía miedo de estar un poco lejos de la realidad de ustedes, pero ustedes me traerán a su realidad y así conversaremos un poco de lo que a ustedes les importa. De todas maneras, las preguntas que me hizo llegar, todas tienen que ver justamente con la sinodalidad y con este estilo de iglesia que sale, que es una iglesia en salida, que sale a acoger, y cómo hacerlo con los jóvenes, y cómo crear fraternidad y comunión. Así que bueno, voy a intentar, eh, en un ratito de charla, voy a compartir pantalla con ustedes, eh, para hacer una especie de introducción y después, eh, no sé, me gustaría escucharlos a ustedes y seguir conversando. ¿Les parece bien? Bueno, Ok, bueno, entonces comparto pantalla. Esto tiene más que ver con el tema central de la sinodalidad. Em, a ver, ¿se ve ahí? sí, Ok, entonces parto de una convicción que tengo y es que la sinodalidad tendríamos que asumirla como una actitud vital, personal, existencial. Y que esto, para llegar a esto, necesitamos un aprendizaje, sea personal que comunitario, sin el cual es difícil. Es difícil en el sentido de que nos podemos quedar en una superficialidad. Eh, y entonces vamos a poder no solo ser una iglesia en salida, sino también dar una respuesta a una sociedad que por diversos motivos, a mi modo de ver, está en emergencia. Y les decía que tengo esta convicción porque me parece que a veces la sinodalidad, una de las preguntas era qué es y qué no es la sinodalidad, ¿no? Y a veces la sinodalidad puede ser tomada como esas palabras que se usan mucho, pero que en el fondo no se aplican, que es como una especie de etiqueta, ¿no? Como si le pusiéramos a un producto una etiqueta. Ahora todo es sinodal, el encuentro es sinodal, la pastoral es sinodal, el grupo es sinodal, todo es sinodal. No, 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 no todo es sinodal y no hay que tomarlo así tan superficialmente. Tampoco como algo, digamos así, inalcanzable. No, por supuesto que no. Eh, digamos, antes de entrar a estas pinceladas sociológicas, me gustaría volver al tema de la sinodalidad, porque otra de las cosas que puede suceder es que algunos piensen que esto de la sinodalidad es un invento del Papa Francisco. En realidad no lo es. Los sínodos fueron creados a partir del Vaticano II por Pablo VI, fueron muy útiles para Juan Pablo II, y lo que hizo el Papa Francisco fue modificar su método. Es decir, el sínodo sigue siendo una reunión de obispos, pero ahora implica de un modo particular a todo el pueblo de Dios. Y sobre esto vamos a tener que volver, porque es una revalorización de todos aquellos que somos bautizados. Y es una mejor interpretación del Concilio Vaticano II, que va a implicar en la Iglesia muchísimos cambios, pero que empiezan cada uno de esos cambios por el cambio de nosotros mismos. Y eso, decía, va a poder repercutir no solo en la Iglesia, sino también en la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hoy en día, y perdonen si doy unas pinceladas sociológicas, pero soy socióloga, hoy en día hay bastante miedo en todas las generaciones, pero particularmente esto se ve en los jóvenes. Y lamentablemente, en vez de confianza en el futuro, hay ciertos miedos que a veces son enfermizos y hasta pueden llegar hasta subir la tasa de suicidios, como está pasando. Por supuesto, toda esta cultura tan maravillosa que es digital nos puede llevar a que el tipo de cercanía que necesitamos como seres humanos se vaya convirtiendo un poco en aislamiento.
me decían unas profesoras africanas en Senegal que los chicos ya que tenían, que vieron, los africanos tienen un sentido de comunidad enorme, ¿no? Prefieren llegar juntos que llegar primero, ese tipo de cosas. Y sin embargo, estos chicos en el recreo, cada uno con su celular, estaban perdiendo la cultura comunional y cayendo en el aislamiento, cada uno comunicado pero en el celular. Luego también nuestra sociedad tiene una serie de incertidumbres. Es decir, las referencias firmes de estructuras tradicionales han caído. Entonces estamos en una especie de ciénaga muchas veces, ¿no? Patinoso el suelo. Y tenemos tal velocidad de transformación, sobre todo en los últimos 50 años, que, digamos, no hemos podido reflexionar a la altura de los acontecimientos. Y hemos muchas veces hecho tal cantidad de desarreglos con la naturaleza que aquello que tecnológicamente hubiera tenido que darnos un gran desarrollo nos está perjudicando. Estamos haciendo desastres con nuestra casa común. No hay sostenibilidad. Y esto, por supuesto, entre el miedo, el aislamiento, la incertidumbre, las transformaciones tan veloces, nos da cierta parálisis. Muchas veces estamos fijos, incluso en la pastoral, en ciertos eventos, pero no hacemos procesos, no tenemos la paciencia, la capacidad de aguantar altos y bajos y, sin embargo, de permanecer. Faltan procesos activos. Obviamente, la sociología avanza y dice, bueno, pero más allá de todas estas complicaciones, ¿qué es lo que nos trae felicidad? ¿Cuáles son los mayores bienes que nos pueden hacer felices? Y trata incluso de investigaciones sobre esto y lo busca medir, porque se sabe, por ejemplo, que las riquezas que te hacen muy feliz en un sentido, llegado a cierto punto, empiezan a hacerte infeliz, porque tenés que estar pendiente de que no te roben, de dónde vas a invertir, etcétera, etcétera. Finalmente, no son las riquezas, no es el prestigio, no es el poder, porque también corres un gran estrés porque vas a perder el poder. Entonces, ¿qué es lo que nos hace felices? A todos, no solo a los católicos. Y dicen los sociólogos, son los bienes relacionales. Y estos bienes relacionales, que ahora voy a entrar en ello, digamos que se han estudiado desde distintas perspectivas en los últimos años, desde la ciencia política, la psicología, la economía, por supuesto la sociología, el derecho, la teología, la filosofía. Entonces, quizás alguno de ustedes ya conozca este modo de concebir la felicidad para los seres humanos, que tiene que ver justamente con lo que hoy tenemos que hablar, que es la sinodalidad, la comunionalidad y la fraternidad. Entonces, estos bienes relacionales, ¿cómo se identifican? Bueno, surgen de la relación misma entre dos personas, entre dos organizaciones, entre dos grupos, que son aquellos que producen la relación y que la gozan. La producen en común y la gozan en común. Además, responden a este principio de reciprocidad. Vamos a ver cómo esto se juega en las relaciones primarias entre personas y cómo se juega entre relaciones secundarias entre organizaciones o grupos o entidades. Pero siempre, de alguna manera, para que sea un bien relacional, tiene que replicarse. No quiere decir que el otro lo va a hacer sobre mí. A lo mejor el otro lo hace sobre otro, pero se produce esta réplica, se produce esta cadena. Y se trata de bienes intangibles, por eso nos cuesta a veces reconocerlos, cuya característica es que cuando se usan, cuando se aplican, cuando se gozan, no decrecen, sino que al contrario se multiplican. No decrecen, sino que aumentan con su, entre comillas, uso. Vemos ejemplos para ponerle contenido.
Lo más claro es la amistad. Entre dos personas, el trato entre ellas dos es, es la misma relación lo que constituye la amistad, es recíproca, uno se pone frente al otro, el otro se pone frente a mí y los dos gozamos de esa amistad. Siempre hay reciprocidad que puede replicarse sobre mí o sobre otro, y cuanto más amigos somos, aunque la amistad no se toque, más crece nuestra amistad. Y algo similar sucede con las relaciones secundarias, que pueden estar en las redes, donde haya interacción solidaria en la comunidad. Por ejemplo, cooperativas escolares con otras instituciones comunitarias, organizaciones juveniles, organizaciones de la tercera edad, parroquias, escuelas, es decir, toda la sociedad puede estar planificada con estas interacciones, con esta producción de bienes relacionales, que es lo que en definitiva nos da felicidad. ¿Y cuáles son y cómo son estos bienes relacionales? Bueno, con esta replicabilidad podemos darnos cuenta que al otro le tengo que dar para que el otro a su vez me pueda dar. Esto es típico de las redes. Van a ver que no todas las redes responden a la producción de bienes relacionales, pero al menos tienen este elemento, la replicabilidad. Luego, otro elemento que es fundamental es que tengan eticidad, que los bienes sean éticos. Es decir, por más que haya redes y haya replicabilidad, si estamos hablando, no sé, de traficantes, si estamos hablando de mafias, no podemos decir que son bienes relacionales. En cambio, si lo que se produce tiene en cuenta la dignidad del otro, la identidad del otro y se hace cargo del bien del otro, entonces, ¿cuáles serían estos bienes? La confianza, la fidelidad, la corresponsabilidad, la cooperación. Y el último de los requisitos, que es el fundamental, es la comunionalidad. Es decir, tienen que ser encuentros donde se interactúa en base a las motivaciones del otro. Por supuesto que tenemos que contar con cierto patrimonio común, pero no quiere decir que tengamos que coincidir en todo, sino un poco de patrimonio en común es fundamental para poder meterme en las motivaciones del otro, para poder generar un clima de diálogo siempre nuevo que va a beneficiar a ambas partes, ambos grupos, ambas personas, ambas parroquias, etc. Esto produce una energía social tal que nos encamina hacia la fraternidad. No es todavía la fraternidad, pero es la base, digamos así, de una verdadera y fecunda fraternidad. Evidentemente, esto no es tan fácil de adquirir, ¿no? Digamos que el futuro no está determinado. Nosotros lo vamos a ir gestando, labrando, ustedes son los que lo van a hacer. Pero, ¿qué sucede? Siempre y cuando cada uno de nosotros pueda asumir, quiera asumir y de hecho asuma la corresponsabilidad en este cambio fundamental que requiere la Iglesia y la sociedad. Nosotros, creo, estamos llamados a ser concretos. Esta charla, las actitudes, las actividades, todo, creo, tiene que ser concreto y tiene que estar de cara al futuro. Saber que no lo vamos a lograr ni en un día ni en dos, pero que es el proceso en el cual nos tenemos nosotros que embarcar. Razón por la cual los invitaría a lo que me invito yo diariamente, que es a un aprendizaje, ¿no? Les digo sinceramente,
aprendo muchísimo, personal y comunitariamente, para encaminarnos hacia esa sinodalidad. Ojalá pudiera compartir algo de lo mucho que cada día a mí me llega, ¿no? De este aprendizaje. Ojalá yo lo pudiera poner en práctica, les digo la verdad. Pero claro, todo esto apunta a que nosotros podamos tomar la sinodalidad como una actitud vital. ¿Mm? Creo que esto es clave. Entonces, puse acá una última diapositiva o casi última de cómo hacer de la sinodalidad una actitud vital. ¿Mm? Cómo hacer que los bienes relacionales sean cada vez más replicables, cada vez más éticos, cada vez más comunionales. Bueno, estamos justamente tratando de crear en nosotros, si lo hacemos, una actitud vital que nos lleve juntos hacia la sinodalidad. Bueno, acá puse algunos ejemplos, ¿por qué? Porque a lo mejor les sirve, no lo sé. Por ejemplo, una de las condiciones es tratar de encarar un verdadero diálogo. ¿Mm? El verdadero diálogo no es el que yo tuve en Nigeria, por ejemplo, que como había llegado y no me habían ido a buscar, y yo estaba muerta de miedo porque no sabía cómo llegar al lugar donde tenía que ir. Era un encuentro de Cáritas que nos habían invitado para hablar de cómo hacer para erradicar la trata de las personas en África. Razón por la cual finalmente decidí ir a una parroquia para que me dijeran dónde era este encuentro. Me llevaron a un taxi. Tomé el taxi, todo, imagínense, me llevó por lugares desconocidos, despoblados, yo muerta de miedo empecé a rezar el rosario. Bueno, hasta que veo que este hombre, a quien le habían informado, un poquito de inglés él hablaba, eh, que le habían informado que yo tenía que ir a una parroquia católica, la más cercana al aeropuerto, resulta que veo que encara para una mezquita. Entonces yo digo, chao, soné. Lo menos mal que yo ya soy una mujer bastante entrada en años, porque entonces no podía tener otras intenciones este hombre, pero que me llevara a la mezquita, la verdad. Entonces, así con un hilo de voz, le digo, yo voy a una parroquia católica. Y él me dice, sí, ya sé. Y sigue derecho a la mezquita. Digo, pero yo veo una mezquita. Y el tipo hace así y saca una cruz que tenía en la cadena que tenía puesta. Me dice, señora, yo soy católico. Lo que pasa es que detrás de la mezquita está la parroquia. Y yo había malinterpretado todo porque no había sido capaz, por el miedo justamente, de entrar en diálogo con esta persona, porque me hubiera enterado de que él era católico y me hubiera quedado tranquila. Pero claro, uno tiene estos preconceptos y entonces esto le dificulta el diálogo, porque para el diálogo te tenés que poner en el ángulo del otro, no en el tuyo. Entonces, lo que ustedes están viendo no es lo que yo estoy viendo, pero yo me tengo que poner en tratar al menos de ponerme en su lugar para empezar un verdadero diálogo. Después me parece importante valorar la historia de los otros, la idiosincrasia, sobre todo de los que son distintos, ¿no? Uno nunca sabe por qué el otro es distinto, uno nunca sabe qué responsabilidad, qué historia tiene, entonces es bueno meterse. Yo recuerdo cuando fui a Corea, hice una pregunta porque veía que por la calle toda la gente joven estaba vestida igual, del mismo color, eh, todos muy elegantes, digamos, de sacos y polleras y trajes, todo gris y blanco. Y entonces yo digo, ¿qué pasa? Que hay tanta homogeneidad, todos más o menos menores de 30 años, de 35 años. Entonces me habían puesto una persona que me hacía de intérprete, porque imagínense, yo coreano, nada. Entonces le pregunto a esta persona y él me dice, mire,
cuando mi madre era joven, salía a la calle con uniforme y a determinada hora, con la mano en el pecho, cantaban una canción patriótica. O sea que para nosotros, para nuestra historia, la uniformidad no es una cosa negativa. A nosotros nos identifica, razón por la cual los jóvenes, que son los que más ve usted en la calle, están vestidos así y para ellos es algo bueno. Yo la verdad nunca se me hubiera ocurrido porque no conocía su historia. Entonces, todo el afán que nosotros, que la originalidad, que me pongo esto, que me pongo aquello, no, para ellos eso, el resaltar, no es un valor. El valor es seguir juntos caminando. Bueno, es una cuestión cultural que no les quita nada. Después, otra cosa que me parece importante es evitar la hipersensibilidad. Hay ciertas culturas que son hipersensibles, que piensan que el mundo gira en torno a ellos. Y de esto habría muchos ejemplos que poner, pero hay que ser un poco cuidadosos, ¿no? Bueno, la anglosajona no es la única. Recuerdo unas señoras francesas que me llamaron muy enojadas cuando el Papa escribió y firmó junto al imán un documento que se llamó y se llama Fraternidad Humana, que es el anterior a Fratelli Tutti. Y bueno, y ahí, cuando hablaba de las mujeres, una de las cosas a las cuales estos dos líderes religiosos se comprometían era a la protección de las viudas. Entonces la francesa, ¿pero qué se ha creído el Papa? Que las viudas necesitamos protección, si nos protegemos solas, lo único que falta, que están estos machistas, no sé qué, bueno, enojadísimas. Entonces yo me atreví a decirle, seguramente no conoces muy bien la realidad de Ghana y de otros países africanos, donde la viuda, por ser tal, pierde todo, pierde su casa, pierde todo lo que era del marido que ella usaba, no dejan que trabaje durante un año, tiene que alimentar a sus hijos y no tiene con qué, entonces son de las más desprotegidas de la sociedad. Y eso sucede en muchísimos países musulmanes. Por eso es que el Papa ha firmado justamente esto con el imán. Bueno, ahí más o menos frenaron la crítica. ¿Qué quiero decir? Que uno no puede reaccionar con esa hipersensibilidad, no puede reaccionar mirándose el ombligo porque esto nos pasa a nosotros. No es posible. Tenemos que abrir un poco la mente, tenemos que abrir las posibilidades de escuchar a los otros. Y por supuesto, para poder hacer este camino hacia la comunionalidad, necesitamos, que es la base de la sinodalidad, necesitamos una gran confianza en que es el Espíritu Santo. Yo he visto transformaciones que se han realizado en grupos donde había mucho antagonismo, mucha desconfianza, mucha dificultad para la construcción en común, gracias a la adoración. Este rezar juntos frente al Señor para que nos mande el Espíritu Santo, en mi pequeña experiencia personal, ha sido un remedio maravilloso. Así que, bueno, supongo ustedes lo confirmarán con sus propias vidas. Y finalmente, un quinto punto me parece que es fundamental, ya les digo, por experiencias que voy teniendo, que es el formarse y rumiar el magisterio. Hay toda una corriente en el norte de Europa, sobre todo, no exclusivamente, donde, digamos, quieren ir más allá del magisterio de la Iglesia. Y al querer hacer de la propia cabeza, sin contar con todo, digamos así, la inspiración que el Espíritu Santo ha hecho a este Papa y a los anteriores, es decir, a todo el magisterio, caen realmente en grandes errores. Se cortan solos y se creen geniales como si el Espíritu Santo estuviera solo en ellos. Esto me parece que es
un error que es una pena, porque son gente de buena voluntad, que ama la iglesia, pero no han podido formarse y rumiar. Me gusta ese verbo porque es que si uno no entiende, que si uno no sabe, que si uno... Bueno, trabajar un poco más. Para algo están los asesores, para algo está el mismo Papa que explica tan sencillamente las cosas. En fin, hoy tenemos de todo para formarnos y rumiar. Creo que esto es un poco la clave, lo que decía San Ignacio, sentir con la iglesia y sentir que sentimos con la iglesia. Eso nos puede dar una gran fidelidad y producto de la fidelidad es la alegría. La alegría que de alguna manera ha sido y es el común denominador del magisterio de Francisco. Yo creo que esto nos puede llevar a movernos dentro de un clima de fraternidad y este clima que ustedes los jóvenes tienen tanta capacidad de generar, mucho más que nosotros, es lo que nos va a encaminar juntos, todos, papa, obispos, sacerdotes, consagrados, laicos, laicas, todos, hacia una iglesia sinodal. Y termino ya no con pantalla, sino que como una de las preguntas era justamente qué se entiende por sinodalidad, creo que esto está muy bien explicado en el punto A1 del Instrumentum Laboris que ha salido para el sínodo. Pero yo lo sintetizo en 5 puntos. Y con esto termino. La iglesia sinodal es aquella que escucha, y como sabemos, escuchar es mucho más que oír. La iglesia sinodal es una en la que todos aprendemos, y esto nos cuesta, sobre todo a los mayores, ponernos siempre en una actitud de que el otro, aunque no parezca, nos puede siempre enseñar. Tercero, no tener temor a la variedad, ni tener temor a la verdad. ¿Por qué? Porque tanto la heterogeneidad que puede darse dentro de la iglesia, como la verdad que no hay que callar, que no hay que llegar nunca a una autocensura, son dos temas fundamentales que va a tratar este sínodo y que nosotros tenemos que resolver. Es decir, la relación que hay entre la verdad y lo que es la capacidad de acoger a otros que a lo mejor todavía no están acordes a esa verdad. Es por eso que la iglesia sinodal es aquella que tiene 3 actitudes que empiezan con A: abierta, acogedora y que abraza a todos y a todas. Para esto, último punto, tendremos que comprender y profundizar la relación entre amor y verdad. Y acostumbrarnos a que muchas veces esta relación, que no es tan sencilla, puede traer complicaciones, puede traer tensiones, y nosotros no las podemos evitar. No todo es simple, la realidad es compleja. Por eso es que es tan importante que nos autoeduquemos en el discernimiento, y en el discernimiento no solo personal, sino también comunitario. Por supuesto, el Papa ha tenido una serie de catequesis sobre el discernimiento porque él es jesuita y los jesuitas, ustedes saben que son campeones en este sentido. Y obviamente tener la paciencia, esto sí, a veces los viejitos la tenemos un poco más educada, porque vamos a proceder por pasos, por etapas, paulatinamente, no todo se da en forma inmediata y rápida. Así que esto es un proceso que, si Dios quiere, nos dejamos guiar cada uno de nosotros y cada una de nuestras comunidades por el Espíritu Santo, vamos a ir encaminándonos a lo que ha dicho el Papa, que es lo que espera el Espíritu Santo de la iglesia del tercer milenio, que es una iglesia sinodal.
Bueno, más o menos esto era lo que yo tenía pensado como para abrir un poco el diálogo y si ustedes quieren empezamos con preguntas de ustedes y si no, yo les hago una como quieran. No vale, no. Hizo el final. Después que ustedes hayan hablado, nos aplaudimos todos. ¿Alguien tiene una pregunta? Lía, Sí, padre. hago una que estuve hablando con otro cura y que por ahí puede ser interesante. Viste que el tema de la sinodalidad ha sido bastante discutida, por ahí es muy nombrada. Yo creo que esto de la actitud sinodal lo expresaste bien. Un cura me dice, ¿qué nos distingue con toda esta cultura constructivista? ¿O qué distingue la sinodalidad con toda esta cultura que quiere como construir todas las cosas nuevas, ¿no? No sé si me explico. Ay, te congelaste. Era señal. ¿Me escuchás? Ahí está. Ahora sí. ¿Qué nos distingue de la postura constructivista? Decís. Ajá, eso mismo. Si querés decir algo ¿Mm? de sinodalidad en cuanto tal, ¿no? Esto de que todo Sí, se sí, construye, sí. ¿no? La iglesia, Ujú. ¿cómo se puede decir que la iglesia hoy quiere hacer cosas nuevas? Ahí estamos, se nos cortó a nosotros. Ok, ok, ok. Bueno, se entendió la pregunta, no sé si escuchaste lo Sí, último. sí, sí, sí. No, no sé si mi respuesta va a satisfacer a ese sacerdote, pero voy a tratar de decir lo que pienso. Bueno, me parece que constructivismo y sinodalidad tienen dos raíces distintas. Me parece que es como hablar de, digamos, de dos árboles que entre sí no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque justamente el constructivismo no tiene en cuenta la naturaleza de las cosas. Al tratar de construir, y muchas veces para eso deconstruir lo existente, que muchas de las corrientes constructivistas a veces se basan en la deconstrucción. No todas, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, parte de la base de que nosotros somos los que tenemos que construir. O sea, no toma en cuenta muchas veces, no siempre, la naturaleza de las cosas. Todo hay que construirlo y somos nosotros los principales autores, ¿no? Yo creo que en esos tres puntos diferimos. ¿Por qué? Porque para poder hablar de sinodalidad tenemos que partir de la raíz. Y la raíz es que todos los miembros del pueblo de Dios somos tales porque somos bautizados y tenemos la naturaleza, que en realidad es una sobrenaturaleza, de hijos de Dios. Por eso pertenecemos al pueblo de Dios. O sea que todos participamos de una naturaleza, además de nuestra naturaleza humana, por la cual hemos sido creados por Dios, ¿no es cierto? Seres hechos a su imagen y semejanza. Y toda la creación ha sido creada a su imagen. Por lo tanto, en nosotros la naturaleza, que es lo que nos permite actuar fraternalmente, ya existe, no la tenemos que construir, la tendremos que desarrollar juntos. Entonces, existe la naturaleza, nosotros la tenemos, la contamos con ella y somos, sin duda, responsables de este camino sinodal. Pero lo somos en la medida en la cual nos dejemos mover por otro actor que no somos nosotros y que es el Espíritu Santo. Sin el actuar del Espíritu Santo no hay sinodalidad, no hay ningún proceso de autoconstrucción, no hay ningún proceso de deconstrucción. La Iglesia no busca con la sinodalidad deconstruirse ni autoconstruirse. Razón por la cual yo no veo tanta similitud, te digo la verdad. Bárbaro.
Hola Lía. Mi nombre es Hola, ¿cómo Juan. estás? Bien, soy Juan de ¿Quién la sos? diócesis de San Nicolás, Juan Ignacio. Juan Ignacio, gusto de Sí. conocerte. Bueno, el gusto es mío. Quería preguntarte si nos podés iluminar de qué manera práctica podemos ser sinodales o tener esta actitud sinodal en las realidades particulares de cada uno, con los jóvenes, ¿sí? Y adolescentes con los que trabajamos y nos movemos. eh, de qué manera o con qué actitud, digamos, práctica podemos llegar a todos ellos sin que quede esta actitud sinodal solo dentro de nuestras iglesias particulares, porque muchas veces pasa o nos pasa que hablamos de sinodalidad y tenemos actitudes sinodales solo con los que están adentro de nuestra realidad eclesial. Gracias. Bueno, mira, Juan Ignacio, yo no sé si te voy a poder dar receta, seguro que no, segurísimo que no. Em, Solo te puedo decir que estoy tratando de aprenderlo. ¿M? Es decir, estoy tratando de abrirme, por ejemplo, a poder escuchar y acompañar a mujeres que trabajan en la calle, que se dedican a, digamos, a determinadas actividades que por supuesto no son santas, pero que son seres humanos, muchas de ellas bautizadas, y que, y que de alguna manera tienen que ser abrazadas por la Iglesia, que por supuesto se sienten juzgadas, se sienten terriblemente mal, pero que muchas veces tienen fe, tienen religiosidad, tienen necesidad de hablar con Dios y sobre todo tienen necesidad de que alguien en nombre de la iglesia las quiera, las acompañe. Y te estoy hablando de casos muy extremos. Yo, ¿cómo hago para aprender? Te quiero decir que estoy en pleno aprendizaje, no te estoy dando recetas. ¿Cómo hago? En primer lugar, voy a su encuentro. No, nunca espero que vengan a nosotros. Y no lo hago sola. Tenemos un grupo en el cual yo recién me estoy incorporando, pero el grupo ya tiene 3 años, que con 2 religiosas, 2 sacerdotes y 3 laicos, laicos y laicas, que salimos una vez por semana a las calles de Roma, sobre todo donde están las mujeres mayores, más descartadas, digamos, por decirlo así, sí, llamémosle las más marginales, ¿no? Eh, y salimos, algunas de ellas son argentinas, ¿saben? Entonces, son buenas cocineras y les compramos a ellas mismas empanadas para tratar de que tengan otro trabajo y no el trabajo que las denigra. Entonces le compramos varias docenas de empanadas y salimos a comer esas empanadas y tomar algo con cada una de las mujeres que en ese barrio sabemos van a estar, eh, eh, y a conversar con ellas, ¿no? Eh, yo estoy aprendiendo a escucharlas. Cada historia me conmueve. Te aseguro que rezo más esa noche que muchísimos días. Y, y, y me doy cuenta, por ejemplo, las religiosas que hace más tiempo que empezaron este grupo, han podido detectar sus necesidades. Esa es otra clave, tratar de entender las necesidades del otro y tratar de salir al encuentro en la medida de lo posible, ¿no? Estas mujeres tienen dificultades para que las atiendan los médicos, nadie las quiere cuidar. Entonces, digamos, se han hecho algunos acuerdos con alguna clínica, con Cáritas, etcétera, para que puedan atender su salud. También necesitan lugares de esparcimiento, entonces se han hecho algunos paseos, algunas cosas lindas para que ellas puedan disfrutar,
porque bueno, estamos en una ciudad preciosa, pero si ellas trabajan de noche, imagínense lo poco que disfrutan de esta ciudad maravillosa que es Roma. Entonces, te cuento esta experiencia, no sé si te servirá, pero tiene algunos denominadores que vos podés sacar, como son, por ejemplo, salir, no quedarme, vos decís, no quedarnos entre nosotros, toda razón del mundo. Una iglesia sinodal no espera sentada, sino que va a buscar, no lo hace sola, lo hace en grupo. Trata primero que nada de conocer, de escuchar, de acompañar, no de dar grandes soluciones, porque muchas veces no las tiene, y sobre todo de amar. Me impresionó mucho las primeras palabras que le dijo cuando empecé. Una de las religiosas tocó el portero eléctrico cuando íbamos a comprarle las empanadas, y una voz la atiende, le dice, ¿quién es? Y ella dice, amor, soy yo. Amor, le dijo. Amor, le decía a las personas. Yo me quedé helada, ¿no? Pero se lo decía con tanta convicción, no como una locutora, vieron, de estas de televisión, que dice, amor, amor, cada vez que atiende el teléfono, amor, ¿cómo estás? Y no la ve nunca más en la vida, ¿no? No sé qué le puede decir amor. Bueno, no, ella se lo decía porque hace 3 años que está acompañándola, ¿no? Porque le nace desde lo más profundo de su ser. Entonces, eso se nota, se trasluce. Creo que es una clave también. Y después esto de permanecer. ¿eh? Hace 3 años que ellos salen, que este grupo sale. Yo recién empiezo, estoy aprendiendo, pero ellos no. ¿eh? Y les digo, hasta se toman las vacaciones alternadamente para no faltar, para que no haya, qué sé yo, como nosotros vieron, mes de enero, pum, todo se suspende, cada uno se va a cualquier lado. No, ellos tratan de permanecer en ese trato, en ese abrazo que hacen. No sé, Juan, y si algo de esto te ha servido. Perfecto, gracias. Ah. Hola, me tengo que agachar más. Lía, Hola, soy Cristian. ¿cómo estás, padre? Muy bien, muy bien. De la diócesis de Concordia. Y primero, bueno, muchas gracias por toda la iluminación. Y me resonaba mucho y me gustaba esto de como una actitud vital, la sinodalidad. Y me parecía primero como así como una reflexión también, nosotros como sacerdotes, en el clero, en todo este tiempo de la sinodalidad, caemos muchas veces solo en el nominalismo, de tenemos que hacer Exacto. gestos sinodales, estructuras sinodales, pero no hay un camino de conversión y hasta como de construcción también personal y comunitaria de muchos hábitos. Y entonces eso nos genera autenticidad y también nos entusiasma un clima de fraternidad real. Entonces, quizás muchas veces hoy en día el tema del sínodo, de la expresión sínodo, por ahí ya resuena mucho y hasta parece trillada en muchos ámbitos eclesiales por esto, ¿no? Porque hemos quedado en un nominalismo. Y pensando en la pastoral juvenil, yo hace poquito que estoy, pero bueno, hace tiempo que vengo haciendo un trabajo, una tesis de investigación sobre la pastoral juvenil, sobre todo el camino del sínodo de la juventud, y algo que en el proceso de escucha del sínodo que fue en el 2018, se había recogido mucho, era que justamente a los jóvenes les costaba acercarse a la iglesia, a las comunidades, porque no veían ámbitos fraternos, y los jóvenes reclamaban una mayor fraternidad en la iglesia, ¿no? Como que todo lo que es institucional era una característica de ese tiempo, y quizás vos como también socióloga podés iluminarnos mucho más sobre eso, y parecía algo contradictorio, ¿no? Que las comunidades, que tendríamos que ser realmente
motivadoras de fraternidad nos cueste, ¿no? Y la pregunta va por ahí, ¿no? Si te parece que en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, a veces nos falta esta actitud vital, y por otro lado, los jóvenes de hoy, ¿no? Según tu mirada, ¿qué es lo que más están pidiendo, ¿no? de las comunidades, de las pastorales de juventud? ¿Cuáles son aquellas características de los jóvenes a las cuales tendríamos que prestar atención para decir, por aquí va un acompañamiento en la fe de los jóvenes? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, padre Cristian, yo te digo la verdad, primer punto, coincido con vos totalmente cuando vos lo llamaste nominalismo. Bueno, yo lo llamé ponerle una etiqueta a un producto, o sea, totalmente externo, ¿no? Totalmente superficial, no hay penetración, no hay actitud vital. Y estoy totalmente de acuerdo con vos que se usa tanto la palabra que ya hasta hartarse, y eso no significa que lo hayamos encarnado. Después, creo que es muy importante seguir escuchando al sínodo, ¿no? A mí me dio mucho gusto que se incorporaran también las conclusiones del sínodo digital. No sé si alguno de los que están ahora escuchando ha participado de este sínodo digital, pero curiosamente algunas de las conclusiones del sínodo digital no coinciden, primero que son la gran mayoría jóvenes, hay algunos influencers que no son tan jóvenes, pero la gran mayoría sí, y, y bueno, y algunas de las conclusiones eran distintas de las que venían del sínodo presencial, diría yo, ¿no? Algunas partes se hicieron online, pero fundamentalmente el resto del sínodo era con una participación distinta. Pero el sínodo digital fue una cosa muy interesante para escuchar, para aprender. Y la última parte de lo que vos me preguntás, que es qué pueden necesitar hoy los jóvenes, yo creo que son ellos los que nos lo tienen que decir. No creo que haya, como te puedo decir, un común denominador, los jóvenes. Y dependerá, los jóvenes en una iglesia son distintos de los jóvenes en otra. Eh, los jóvenes de parroquia son distintos de los jóvenes a lo mejor de un determinado movimiento. Los jóvenes de las grandes ciudades donde todo es tan frío son distintos de las ciudades donde todavía hay lazos, hay vínculos, donde los vecinos se conocen, se hablan, eh, donde sabés quién es quién. Entonces, las problemáticas pueden ser muy diversas. Yo no me animaría, yo personalmente no estoy capacitada para decir, pero creo que el problema que podemos tener los mayores y quizás algunos sacerdotes, aun cuando sean jóvenes, es que no tenemos tiempo suficiente para escucharlos. No tenemos tiempo. Tenemos tantas cosas que hacer que el tiempo para estar no lo tenemos suficientemente. Para estar. Estar juntos nos permite comprender al otro. Y muchas veces, nada, hay tantas misas que tienen ustedes para celebrar, tantas reuniones que tienen para organizar, tantas cosas, que al final lo más rico que es estar con el otro, a veces lo podemos perder. Yo creo que estar con el otro para comprenderlo y para escucharlo es lo primero y fundamental. Y de ahí en más, tratar de entender cuál es aquel camino por el cual podemos llegar. Habrá jóvenes más cerrados, habrá jóvenes más abiertos, dependerá de las culturas, dependerá de tantas cosas. Pero me parece que el vínculo es lo que nos va a salvar, la fraternidad y no el ponerse de arriba hacia abajo, porque si hay algo que puede molestar a cualquiera, pero especialmente a los jóvenes, me parece a mí,
es el ser juzgados. Por ahí no va. Me gustaría escucharlos a ustedes, ¿puede ser? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Bueno, a ver, para vivir en fraternidad, encaminándonos a la sinodalidad, ¿qué necesitan ustedes? ¿Qué les falta? ¿Qué les hace sufrir? ¿En qué quisieran de alguna manera que les salgamos al encuentro? No se peleen por contestar. Denme una punta, dale. Dicen, Lía, que repitas la pregunta. La pregunta es, ¿qué necesitan ustedes para decir, bueno, sí, en esta iglesia sinodal nosotros queremos vivir? ¿Qué les hace falta? ¿Cómo podemos nosotros, los adultos, salirles al encuentro? ¿Qué están necesitando de nosotros? Buenas, yo soy Hola, Francisco de San Nicolás. ¿qué tal, Eh, Francisco? bueno, un poco con lo que decís, yo creo que esto que mencionás de la apertura también de las personas también adultas, yo creo que es súper importante a la hora de poder caminar todos juntos y como fraternidad y como iglesia también, porque yo creo que también aleja al joven el hecho de decir, bueno, pero vos estás acá hasta cierto punto. Después todo es mío, porque yo sirvo, yo estoy acá, ¿no? Y yo creo que ese límite que pone también asusta. Y un joven que recién está empezando y que una persona le dice, mira, estás haciendo mucho ruido hablando y al lado hay una misa, pero a la vez no comprendés que ese joven está trabajando para otro joven, realmente no te estás poniendo en el zapato de ese joven. Entonces, ¿qué va a decir? Nada, si me dijo que no y al final pretende esto de mí, pero me está espantando diciéndome esto. Entonces, bueno, yo creo que también esa apertura se súper necesita. No podemos, me parece, como jóvenes, eh, estar ¿para qué? Para que haya presencia juvenil solamente. No, también esa apertura y ese lugar también porque se está perdiendo. No hay lugar. ¿Quién lee la lectura en la misa? Lee la misma persona. ¿Quién guía? Guía a la misma persona. Lo voy por la parte litúrgica, ¿no? Pero vayamos a cualquier aspecto de la vida de la iglesia, hay muy poco espacio. No, que los jóvenes no entienden nada, que no tienen experiencia, que no saben cómo es esto. Y yo creo que también pasa eso, la apertura y el miedo a qué puede hacer el joven, creo que me parece que es fundamental que se siga confiando y dándole el lugar necesario para que pueda trabajar, ¿no? Gracias. Hola Lía, ¿cómo estás? Soy Nieves, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo me dijiste te llamás? Nieves, Nieve, ¿qué tal? bueno, un poco pensando en esta pregunta que vos decías de qué te duele, digamos, qué es lo que te hace sufrir, a mí algo que siempre me dolió, que es cuando muchas veces manifiestan, ¿no? De que no hay jóvenes en la iglesia. Y la verdad que es algo que me duele porque veo muchos jóvenes, creo que hay, muchos jóvenes Sí, te escucho, ¿eh? predispuestos y con ganas de trabajar, pero solo lo que pasa es que muchas veces nos centramos en lo que no tenemos y no vemos lo que tenemos y no valoramos lo que hay.
Y pasa esto de que naturalizamos, ¿no? Los que están hace muchos años, bueno, este viene hace 10, ya está, no se va a ir más. Y pasa eso, ¿no? Que descuidamos y no nos olvidamos de preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? Ya nos miramos, nos saludamos, pero realmente no nos preocupamos por el otro. Y bueno, lo veo, sí, en general, digamos, así como también nosotros lo hacemos, de todo, pero es como, en esto falta como un encuentro, pero con un diálogo sincero, de realmente pregunto cómo estás de corazón porque quiero saber cómo estás, no por cómo estás y listo. Eh, Eso es lo que me... Gracias, Nieves. Soy Juan Ignacio de nuevo. Sí, ya te veo. Voy a, Por voy ahora no a- cambiaste de nombre. Bueno, menos mal. voy a aportar algo que también he escuchado mucho de los jóvenes, y es que muchas veces se nos utiliza como mano de obra barata, digamos, en las iglesias particulares, y, y creo que necesitamos que confíen en nosotros para ser corresponsables de la tarea evangelizadora y no simples colaboradores. Entonces, la confianza plena también en nosotros va, creo, un poco de la mano de lo que decía Francisco al principio. Me parece importante y positivo que se dé. Gracias, muchísimas gracias. Hola, Hola. soy Mati, de la diócesis de Concordia. A mí me resonaba un poquito que aquel ambiente donde hay jóvenes siempre hay alegría, hay creatividad, hay entusiasmo, y es una característica de la juventud y eso lo sabemos, pero muchas veces siendo joven te llama la atención no ver en el adulto esto, no ver en el adulto la fe, o sea, la alegría de creer, sobre todo, ¿no? Entonces, uno se pregunta y hasta tiene un cierto temor que cuando uno vaya a crecer va a perder la alegría de creer, ¿no? En cierto sentido. Entonces, ¿qué pasa en el camino? ¿Qué pasa en el camino que el adulto cuanto más grande es, menos alegría tiene en creer? Entonces, en manera general, ¿no? Entonces, como, ¿qué nos gustaría a nosotros jóvenes encontrar en la iglesia? Bueno, adultos alegres de creer en Jesús, ¿sí? Qué gran verdad. Gracias. Hola Lía, soy Carla de la diócesis de Gualeguaychú. ¿Qué tal, Carla? Por ahí, aparte, comparto mucho de lo que venían diciendo, pero también otra cosa que nos hace falta por ahí a los jóvenes y los adultos es no solo la escucha atenta, sino el acompañar, el, che, no podés hacer esto, bueno, te acompaño. Muchas veces nos pasa que como jóvenes queremos llevar adelante actividades que sí o sí hace falta un adulto un poco más grande, porque bueno, yo soy adulta joven, una joven adulta, pero por ahí necesitas la experiencia de alguien más grande y te cuesta conseguir gente que esté dispuesta a acompañar a los jóvenes. Nos cuesta, por ejemplo, si organizamos un campamento, nos cuesta conseguir gente que nos ayude, nos dé una mano en la cocina, entonces estamos como en la dualidad de acompañar a otros jóvenes y también estar cocinando para... entonces por ahí muchos se quedan en eso de, bueno, tengo que escuchar a los jóvenes, los escucho y listo, me quedé en eso y no dan el siguiente paso por ahí, que es esto de acompañarlos en el proceso y seguramente vamos a meter la pata más de una vez y decir, bueno, che, fíjate que estás metiendo la pata, pero por ahí eso, hay escucha, pero no el compromiso de acompañar a los jóvenes y de sostener a que esos jóvenes evangelicen a otros jóvenes. Gracias, Carla. Fundamental.
Bueno, padre, me parece que hemos tenido un lindo diálogo, no sé, ¿qué opinás? Acá te traigo un mate. ¡Ay, qué desgraciado! No, Elía, muchas gracias. Nos dejás pensando varias cosas. Yo sé que para vos allá ya es tarde, así que también yo creo que es suficiente. Tenemos para rumiar, como dijiste, así que, bueno, muchísimas gracias y en serio, renovamos el aplauso por este encuentro porque nos hiciste pensar sobre nosotros también, así que está bien. Ahí veo. Saludo a Bruno, a Lola y a todos Ay, los que están ahí presentes humano. y los abrazo desde acá, lejos, pero un gran abrazo y un gran gracias. Un gracias muy profundo. Bueno, gracias, Muchas Elía. gracias por la convidada. Yo entré un poco bastante más tarde. Soy catequista en la diócesis de Merlo Moreno, en Buenos Aires. Y bueno, tratando de activar esta sinodalidad, así como vos nos las venías convidando con los jóvenes, y bueno, escuchando este grupo maravilloso de chicos y chicas que están ahí en Entre Ríos, y agradecerte un montón por tu mirada, por tu compartida y abrazo. Bueno, un abrazo también para vos. Gracias, chicos, que les vaya muy bien. Rezaré por ustedes y si se acuerdan, recen un poquito también por mí. Bueno, Un muchas beso gracias, Elía. grande. Un beso Chao, grande, chao. gracias. Rezamos por vos. Chau, chau.